Y vamos a cambiar de tema. La Comisión de Constitución del Senado comenzó esta semana la tramitación de la reforma constitucional que busca reconocer a los pueblos originarios, una de las principales iniciativas legislativas en materia indígena durante el 2025. El proyecto presentado en junio pasado busca garantizar los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas. Vamos a abordar este tema. Estamos para esto junto a la diputada del Partido Socialista, Emilia Nullado. Muchísimas gracias, diputada, por estar con nosotros y bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Me escucha ahí? Sí, la escucho perfecto. A ver, partamos con la tramitación de esta reforma constitucional. ¿Cuál es la expectativa que tiene usted respecto de aquello? Bueno, es importante primero que el gobierno en su compromiso, donde el presidente le ingrese en el mes de junio al Senado, ya ayer se empieza a dar el debate en el Senado, donde estuvo presente el subsecretario de Interior, también estaba presente la ministra de la SECPRES, y eso da respuesta a la demanda permanente que han tenido los pueblos originarios en Chile, donde también en cada uno de los gobiernos se decía sí estamos comprometidos de poderlo reconocer constitucionalmente. Y también en este proceso de consulta que el gobierno ha llevado, lo primero que le señalaban era, bueno, ¿cuáles son aquellas señales? Y esas señales es de contar con un reconocimiento constitucional que reconozca la preexistencia de los pueblos originarios en Chile antes de la constitución del Estado chileno. Ya, por ahí pasa el concepto de reconocimiento, porque aquí me imagino podrá haber distintas como dimensiones de lo que significa reconocer a los pueblos indígenas. ¿Cómo en el fondo se logra un reconocimiento que deje tranquilo a los pueblos indígenas y a quienes no pertenecen a los pueblos indígenas, pero que nos permita tener un consenso como país finalmente? Claro, eso es importante porque si se reconoce la preexistencia significa que estábamos mucho antes. Pero si esa no se reconoce, significa que estamos reconociendo a partir de la Constitución. Por lo tanto, es importante la palabra que significa preexistencia, es importante avanzar en el reconocimiento territorial, cultural de los pueblos indígenas, lingüístico, donde cada uno de aquellos también lo han expresado y esta fue ya consultada, por lo tanto los pueblos indígenas tienen una propuesta muy clara respecto al reconocimiento. Ya, eso si es que se logra y se entrega y se otorga este reconocimiento a los pueblos indígenas, ¿se debería también, diputada, traducir en cosas concretas que permitan incluir de mejor manera o llevar a la cotidianeidad el tema indígena, la cultura indígena, el pensamiento indígena? Sí, precisamente es así porque durante todos estos tiempos esta negación de derechos permanente que ha tenido los pueblos originarios sin un reconocimiento constitucional, por lo tanto también se reconocen ahí los 11 pueblos que actualmente la ley indígena reconoce. También tenemos un convenio 169 que señala cómo el Estado debiera reconocer a los pueblos, cómo el Estado debe intervenir en diversas materias que además son de carácter administrativo y otras que son legislativas. Por lo tanto, también reconoce los derechos culturales, lingüísticos y territoriales, que hoy día tenemos un gran problema a raíz de no tener este reconocimiento, donde por un lado hay una institucionalidad que carece de los presupuestos, como es la CONADI, de manera permanente y anual. Los recursos para ellos son insuficientes y eso prácticamente es no reconocer a los pueblos en su totalidad, en sus derechos, el no reconocer que es importante avanzar en el derecho territorial, en la restitución de las tierras, que fue una pérdida a raíz del despojo, donde también el Estado chileno ha tenido esa complicidad y a partir de diversos gobiernos se ha analizado como tal, pero finalmente no se ha tenido esta posibilidad de poder concretarla y también escuchar lo que los propios pueblos originarios están planteando. Ya, respecto de la restitución de tierras o de cuál va a ser la política de recuperación de tierras, diputada, se estaba cursando esta consulta que finalmente el gobierno ha decidido suspender después de todo el trabajo además que hizo la Comisión para la Paz y el Entendimiento que fue mandatada por el presidente de la República. ¿Usted está de acuerdo con la suspensión? No sé si es momentánea, si usted espera que eso se retome, si debiese cambiarse el mecanismo. Lo que uno entendería es que se le intenta preguntar a los pueblos originarios cómo debería ser esa política de tierras, pero hay comunidades que no están de acuerdo. Bueno, ha sucedido por lo siguiente, porque efectivamente en esta comisión se recomendaron 21
recomendaciones analizadas por esta coordinación que estableció el gobierno y también con actores políticos, desde los partidos políticos, desde el Partido Comunista hasta los republicanos, que era una manera de decir qué es lo que pensamos nosotros con respecto a la restitución de tierra, qué pensamos respecto a los derechos de los pueblos originarios, pero en particular del pueblo mapuche, donde eso nos ha generado los conflictos a raíz de esta superposición de títulos que existe, donde se le entregó en el pasado a colonos y que hoy día son las comunidades las que la están reclamando históricamente, pero no se le ha escuchado. Entonces, por lo tanto, esta comisión planteaba esas 21 recomendaciones. Pero también aquí el gobierno le faltó el poder llegar a coordinarse con cada uno de los territorios, con las autoridades tradicionales, con los líderes del pueblo mapuche, con las consejeras y consejeros indígenas que son parte del Consejo Nacional de la CONADI. Entonces, por lo tanto, en los territorios ellos entendieron que nos están obligando prácticamente a modificar la ley, nos están obligando a generar un nuevo sistema de compra de tierra, de reparación de tierra, que es muy distinto a lo que tiene actualmente la CONADI, pero nosotros estamos ya a puertas del término de este gobierno. No creemos que al término de esta consulta también muchas de las propuestas se consideren. Por lo tanto, esa desconfianza generada en no haber dialogado y al gobierno se le acabó el tiempo porque pudo haber estado en el primer año y por lo tanto en el segundo año se genera esta comisión que demora 1 año 8 meses, en el cual yo también fui parte, pero en coordinaciones con todo este grupo empresarial que su mirada tampoco era avanzar mucho en derecho. Por lo tanto, estamos en esa situación y sabiamente las autoridades tradicionales, líderes del pueblo mapuche y comunidades respondieron: por ningún motivo nosotros queremos que se modifique la ley. Al contrario, si se está planteando un fondo tan alto con respecto a una determinada cantidad de millones de dólares, entonces queremos que esto se vea reflejado también en lo que la CONADI hoy día debiera aumentar, al Fondo de Tierra, al Fondo de Desarrollo, al Fondo de Cultura y Educación de la propia CONADI. Pero en los análisis presupuestarios que me ha tocado revisar, veo que no están esas consideraciones presupuestarias. Se requieren más becas para estudiantes, se requiere más presupuesto para camino, para el desarrollo de las comunidades en el Plan Buen Vivir, en agua, los APR y los riegos que son tan necesarios en la ruralidad de las comunidades y de todos los pueblos originarios, y la verdad que uno ve que estas señales que parecían ser muy positivas y dialogantes, finalmente se traduce en que no se cuenta con el presupuesto que las comunidades requieren para su desarrollo. Y ahí el nivel de desconfianza. Es decir, por un lado decíamos que íbamos a tener la posibilidad de contar con millones de dólares para poder resolver la situación de tierra, pero en este presupuesto 2026 se le ha recortado el recurso a la CONADI, el Fondo de Tierras y Agua se mantiene, pero en desarrollo se disminuyó. Y eso sí, y eso es grave, porque además hubo un compromiso de mejorar las condiciones del registro público de tierras de la CONADI, de avanzar en recuperar aquellos archivos que hoy día no se encuentran tampoco en su totalidad, donde el pueblo mapuche necesita tener ahí la cantidad histórica de esa pérdida territorial, y por lo tanto hay una serie de situaciones que han sucedido y que tiene que ver con voluntades políticas, que tiene que ver con la revisión misma del compromiso que el mismo gobierno hizo. Nosotros queremos dar hoy día, a través de esta comisión, las recomendaciones estaban orientadas unas también, es decir, es importante avanzar con todo lo ya consultado, reconocimiento constitucional, Ministerio de Pueblos Originarios, también es importante avanzar con el Consejo de Pueblos Indígenas, que había sido consultado a las comunidades, y lo más importante, aumentar presupuesto para estos temas que son tan necesarios para el desarrollo de la familia, de los sectores rurales donde están nuestras comunidades de pueblo originario. Ya, pero ¿cómo lee usted? Porque en el fondo usted ahí desliza una crítica bastante como evidente al gobierno finalmente, porque usted me dice, hay un compromiso aquí con los pueblos indígenas, pero hay un recorte de recursos. Además, ha pasado este gran traspié con la consulta que se tenía que hacer por el tema de la política de tierra. ¿Usted cómo evalúa la gestión del gobierno? Porque un gobierno que sí ha tomado el tema, que hizo una comisión, que intentó llegar a una vía de entendimiento, finalmente estaría dando esta señal contradictoria, según lo que interpreto de sus palabras. Porque la ¿A qué lo atribuye usted? La comisión tenía un solo fin, que era poder señalar qué estaba opinando la derecha, la ultraderecha, el centro y la izquierda respecto a cómo resolver la situación de demanda histórica del pueblo mapuche. Y eso está respondido en esas
recomendaciones. Y por otro lado, el gobierno tenía que escuchar a todas las instituciones representativas de los pueblos y decir qué es lo que ustedes requieren. No necesariamente con las recomendaciones que se le hicieron desde la comisión, porque se supone que tiene que tener las dos visiones para tomar una decisión. O sea, perdón, diputada, para entenderla, usted dice que el mundo indígena, los pueblos originarios, no han sido consultados, no se les ha escuchado, ¿no era la consulta también parte de eso? Porque finalmente se suspende y uno dice, si no es esa vía, ¿cómo se consulta? ¿Con quién se conversa? ¿Cómo se logra que en el fondo se sientan integrados a la discusión? Porque igual la comisión intentó recoger esa mirada. Claro, la comisión la intentó, pero señalo nuevamente, era una comisión de carácter político, como todas las comisiones que el gobierno ha conformado. En la reforma de pensiones y otras comisiones en infancia, le hicieron recomendaciones, el gobierno toma y define qué hacer. Claro. Pero en este caso, cuando se trata de pueblos originarios, y en particular del pueblo mapuche, a quienes se les tiene que consultar, el gobierno, de acuerdo al convenio 169, se les señala, usted tiene que ejercer un proceso de participación. Y ese proceso de participación no se llevó a cabo con los líderes del pueblo mapuche, con las autoridades ancestrales. Solamente la consulta de acuerdo a las recomendaciones de esta comisión. Entonces, por lo tanto, esa desconfianza se genera, porque decir, nos están preguntando lo que señalaron los políticos, pero no nos están preguntando lo que nosotros queremos para que se pueda avanzar en un sistema de reparación, de restitución de las tierras. Y por lo tanto, ese proceso de participación, que además el convenio 169 no lo tiene normado, y el gobierno ahí debió haber hecho esa consulta y posteriormente a ese proceso de participación, una vez que el pueblo mapuche se hubiese pronunciado, dice, mira, estas debieran ser las medidas a consultar, tomando lo que colocó la recomendación, pero lo más importante era lo que el pueblo mapuche decía, de qué manera tenemos que resolver este problema. Ya, entonces, por lo tanto, eso no se entiende. Por eso que habría como un pecado de origen, por lo que veo yo, en lo que dice usted, que sería haber hecho esta comisión. No sé si me está escuchando, ¿se le cayó el retorno? ¿Me está escuchando? Sí, le estoy escuchando. Ah, ya, sí, se le cayó el otro audífono, parece. Sí, pero, el otro audífono, pero escucho. Habría una suerte de pecado de origen en el sentido de hacer una consulta sin antes haber socializado lo que se va a consultar en esa consulta. La socialización, la participación, porque esta consulta tenía que ser de buena fe, con todos los antecedentes disponibles, con las escuchas permanentes a las instituciones representativas del pueblo mapuche, y posteriormente decir, mira, yo también cuento con estas recomendaciones de hoy día este sector político chileno que dice tal, y por lo tanto yo voy a consultar como medida lo que señala el pueblo mapuche, y algunas de esas recomendaciones nadie lo obligaba, esa no era una comisión que debiera tener el carácter de obligar al gobierno. Y usted que está como, que tiene los dos sombreros, por así decirlo, sí, ¿no? Que en el fondo conoce el devenir político, la discusión política, y además conoce en profundidad la cultura, la forma de entender el mundo incluso del pueblo indígena y sobre todo del pueblo mapuche. ¿Por qué hay tanta desconfianza? Porque la escucha usted y usted dice, estas son las recomendaciones del mundo político, de la derecha, de la izquierda, con una suerte de desconfianza, siento yo. Y leo, por ejemplo, a Ucán Wilcamán, que dice una cosa mucho más explícita. Dice que esta comisión que se hizo se conformó con el consentimiento preferente de los partidos políticos, lo que representa, dice él, la figura del colonialismo interno, de la política interna del colonialismo y domesticación que ha hecho el Estado chileno con los mapuches. Entonces uno dice, pucha, todo ese como esfuerzo que uno siente que se ha hecho a través de esa comisión para intentar acercar las miradas con este tipo de planteamientos o con la desconfianza que uno percibe, a lo mejor hace pensar que no va a ser muy fácil llegar a una solución definitiva otra vez. Claro, efectivamente lo que usted señala y lo que señaló el Lamien Wilcamán es lo que escuchábamos permanentemente en las comunidades, y por lo tanto ellos dicen, claro, el gobierno llamó a un grupo político y ellos definieron, y por lo tanto también quienes éramos del pueblo mapuche entramos en un debate con los otros que son del mundo empresarial, político, pero ya esos son antecedentes que el gobierno tiene que tener también a la vista para escuchar a todos los partidos políticos, porque todos concurrieron con sus propuestas. Claro. Pero por otro lado, de acuerdo al convenio 169, el gobierno tiene que escuchar a los pueblos indígenas, ellos, directamente.
como gobierno y por lo tanto tienen que generar esos acercamientos. Ahora, es muy distinto cuando uno tiene la voluntad y el gobierno la tuvo, pero escuchando un solo sector, no escuchando directamente, porque a través de la comisión se escuchaba las intervenciones de varios representantes de pueblo, pero eso no era la totalidad. Entonces, como no tenemos todavía hoy día normado la participación de los pueblos, y eso en diversas materias, también cuando hay diversas obras que afecten territorio, podríamos generarla de mejor manera si tuviéramos normado la participación de las comunidades que intervienen ahí. Entonces, por lo tanto, eso era el desconocimiento, pero también quienes estuvimos en la comisión y conocemos efectivamente esta realidad, porque yo vengo del mundo dirigencial y habría actuado de la misma manera. Por lo tanto, yo tuve igual, y muchos de nosotros, la prudencia de no haber señalado nada y que el gobierno se desempeñe, porque son decisiones que ellos toman, ellos evalúan. Yo creo que el presidente tuvo la mejor intención, pero el desconocimiento cultural, el desconocimiento de cómo debiera todavía en Chile aplicarse aquello, estamos en estas condiciones y todavía en este Congreso, señorita Carla, no tenemos hoy día todavía un mecanismo que pueda consultar las diversas leyes, que además el convenio 169 lo dice. El convenio 169 dice que tanto las instituciones del Estado, y son todas, por lo tanto también corresponde a este Parlamento tener mecanismos de consulta, y eso no lo tenemos. Aquí cualquiera puede presentar un proyecto de ley y que termine afectando los territorios, los derechos del pueblo mapuche. Por lo tanto, en el sistema judicial, de igual manera. Y tampoco se ha normado la totalidad de aquellas medidas administrativas que son autoejecutables y que el propio gobierno lo puede llevar a cabo. Entonces, son muchas en los análisis que podamos hacer, que obviamente está este nivel de desconfianza, y se acrecenta porque no se ha dado el tiempo ni los espacios para este diálogo que se tiene que hacer de manera directa. Yo considero que las comunidades, los líderes del pueblo mapuche, las autoridades ancestrales tuvieron la sabiduría de poder responder y decirle: nosotros en estas condiciones, con el poco plazo que nos han dado, y se acaba el tiempo político del presidente Gabriel Boric, tampoco podemos dejar una consulta inconclusa, claro, y esta debiera cerrarse, porque de lo contrario cualquier otro gobierno que venga no va a entender qué quiso hacer el presidente Gabriel Boric. Bien, pues le queremos agradecer, diputada Nullado. Vamos a ver en lo que sí se está avanzando, lo que sí se está discutiendo en el Senado, a qué se llega, y también ver qué va a pasar en definitiva con esta consulta que ha quedado por ahora suspendida. Que le vaya muy bien, que tenga un buen día. Y muy importante a usted para que también nos colabore con aumentar presupuesto para pueblos indígenas, y aquí el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo. Bien, en el marco de la tramitación parlamentaria del presupuesto me imagino que se va a levantar el tema. Que le vaya bien, que tenga un buen día. Muchas gracias.